La psicología histórico-cultural es una tendencia en la psicología que, ¿cómo la ven en el mundo? Cuando vamos a México y vamos llevando la psicología histórico-cultural en una forma práctica de lo que hace González Rey. Este González Rey es un autor cubano, profesor del Brasil, que hace esta psicología, que básicamente lo que te ayuda es abordar muchos problemas sociales. Es una fuerte herramienta para poder trabajar muchos procesos sociales. Especialmente ellos trabajan con movimientos de trabajadores, de jóvenes, en fin. Hemos visto comunidades, en fin, hay varias cosas. Se entiende más cuando se piensa de esa forma. Entonces, cuando vamos a México y presentamos esta psicología, vemos que en realidad el mundo es tan grande que solamente esta psicología era Perú, Brasil, unos cuantos países de Centroamérica que estaban ahí muy interesados. Y los europeos estaban muy interesados en la teoría de González Rey, que es el mejor representante en Latinoamérica, continuador de las teorías de Vygotsky y de otros aportes en esas corrientes. Ya voy diciendo marxistas. Entonces, los europeos estaban muy interesados en estas corrientes, porque hay mucho movimiento social en Latinoamérica. Los que son un poquito más allá estaban también interesados, pero los que son de Inglaterra estaban interesados, pero de una forma muy teórica. Me voy dando cuenta en el mundo que ellos estaban haciendo lo mismo que nosotros, pero tenía otro nombre. Era algo que ellos hacían que se llama teoría crítica. Teoría crítica es poder avanzar en las ciencias sociales con la psicología. Teoría crítica y aportes del psicoanálisis en los problemas contemporáneos. Entonces, estas conferencias se denominaban marxismo, psicoanálisis y teoría crítica. Bien, allí la psicología histórico-cultural era revelante porque era una psicología que estaba entrando en las ciencias sociales. No era solamente una continuación de la lógica marxista o el psicoanálisis europeo, lacaniano o griego, sino era también algo que aportaba desde Latinoamérica fundamentos psicológicos. Eso les interesaba mucho a los europeos, porque ese es el aporte que ha hecho González Rey al profundizar en estos estudios. Vamos a ver quién es González Rey de nombre, ¿ya? Entonces, esto es la psicología histórico-cultural. Ese es su contexto del mundo. Bien, algún momento habrán escuchado la lógica de lo que es la triada singular, particular y singular, universal y particular. ¿Escuchamos alguna vez esto? Eso, cuando hablamos de la triada singular, particular y universal, estamos hablando de dialéctica. La psicología histórico-cultural es una psicología que está orientada por lo cualitativo, y no solo por la metodología, sino por ser base de una reconstrucción epistemológica. Suena un poco difícil esto de epistemológica, pero es bien sencillo en realidad. Y trata de responder a exigencias en la construcción de la subjetividad. Bien, aquí quiero resaltar dos cosas. Primero, que cuando hablamos de epistemología es algo bien simple. Bueno, para entenderse un poco. Si nosotros quisiéramos medir una distancia, si quisiéramos medir esto, ¿cómo lo medimos? ¿Con qué? ¿Cómo lo medimos? Si queremos medir esta distancia. Con metros, con un centímetro, con una wincha, ¿verdad? Listo. Porque la distancia se mide en metros. Si quisiéramos medir el volumen de algo, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo medimos? Si queremos medir el volumen de algo, ¿metros o centímetros cúbicos? ¿Verdad? Bien. Si quisiéramos ver cuánta luminosidad tiene este foco, ¿en qué se mide? ¿Cuál sería la potencia de energía? Pero los lumens son los que, ¿verdad? O la potencia de energía sería en watts, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros tenemos un objeto de estudio, tenemos una medida para estudiarlo. ¿De acuerdo?
Ahí está la pregunta. ¿Qué cosa es aquello que nosotros podemos medir en psicología? De eso se basa la epistemología. A nadie se le va a ocurrir, esto lo comentaba con unos chicos también, unos jóvenes, a nadie se le va a ocurrir medir la distancia en metros cuadrados. Nadie va a agarrar un cubo y va a comenzar a medir la distancia en metros cuadrados. Nadie va a agarrar y va a decir, ¿sabes qué? Acá hay 30 watts de distancia. Nadie va a decir eso, porque el objeto de estudio que estamos midiendo tiene relación con la medida y con el instrumento que nosotros estamos utilizando para poder medirlo. Ahí está la lógica de la epistemología. Entonces nos hacemos una pregunta sobre qué cosa estudia la psicología y cómo es el instrumento que utiliza para poder medirlo. Ahí más o menos se rumba. De eso se trata. Entonces cuando hablamos de epistemología se basa en eso. Bien, ¿y cuál es esa nueva tendencia? ¿Cuál es ese nuevo objeto con el que la psicología está tratando de medir o de evaluar o de valorar, que sería lo correcto cualitativamente? Es la subjetividad. ¿Qué cosa es la subjetividad? Es todo el tema que nos adentra en las ciencias sociales. En sociología, antropología, lingüística, psicoanálisis, semiología, cada vez que hacemos tratamos de entrar y juntarnos con ellos para poder trabajar, la subjetividad nos ayuda, porque es un concepto universal, no es de la psicología propiamente, es de las ciencias sociales. Pero cómo Fernando González Rey entra a teorizar la subjetividad, ese es el interesante aporte que tiene la psicología. Entonces así podemos comenzar a trabajar en conjunto. Bien. Otro aporte es de que nosotros estamos pensando que ¿qué conocemos cuando evaluamos la subjetividad? ¿Cómo podemos validar este conocimiento? Y aquí otro ejemplo práctico. Un amigo me comentaba y hacía una reflexión, no sé qué les parece a ustedes. Cuando nosotros hacemos una evaluación y una investigación de un colectivo, de un movimiento social, de una comunidad, y hacemos entrevistas a la gente, ese conocimiento que se resalta, que cogemos y que aprendemos, ¿se le puede llamar conocimiento? ¿O son puntos de vista, opiniones? ¿Qué pensamos? ¿Es conocimiento? ¿O conocimiento es aquello que sale de la elaboración teórica de una persona o de un libro? ¿A dónde estamos apuntando? Pienso que para poder ir entendiendo esto, lo que la comunidad te dice sí es conocimiento. Eso que te está diciendo sí tiene mucho conocimiento, y en esa lógica González Rey hace un reconocimiento a Freud. ¿Por qué? Porque la teoría freudiana, lo que hace y revoluciona en la psicología, es que comienza a poder elaborar una teoría en base a casos clínicos. Y eso es lo que tiene Freud. El hombre de los lobos, el hombre de las ratas, el caso de Anna Freud, entre otros. O el caso Schreber, de psicosis. Poder trabajar a partir de un caso, construir la teoría. Y ahí vamos entendiendo de que sí podríamos construir teoría en base a un caso. Arriesgarnos y a poder armar todo este trabajo es comenzar a conocer la psicología histórico-cultural y entender qué simboliza y qué significa el psicoanálisis. Entonces sí es conocimiento, ¿sí? Y esto es muy interesante porque cuando trabajáramos con etnógrafos o sociólogos o también de repente antropólogos o lingüistas y quisiéramos abordar una comunidad, esta comunidad sí nos va a dar conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero mencionar acá es una pregunta adecuada. González Rey hace dos preguntas importantes y un aporte, que es básicamente lo que hace en este libro, que es pues el libro cumbre de él, bien complicado, que se llama Epistemología Cualitativa y Subjetividad. Este libro de 1997 es un libro para poder ir entendiendo qué es lo que González Rey descubre cuando quiere evaluar toda la psicología soviética, entiende bien a Vygotsky, se pelea con los cubanos y arma sobre de nuevo la teoría marxista para poder presentar una psicología basada en el sujeto. Ahí, por ejemplo, podemos decir en forma de anécdota
Básicamente la psicología soviética se basaba en que tenía que haber una regla para poder entender el mundo. O sea, lo social era lo que determinaba al hombre. Y eso lo habrán escuchado en sus profesores en sus clases. El determinismo social, ¿cierto? ¿Verdad? Exacto. Ahí eso lo vamos a tocar en un ratito. Pero González Rey, cuando presenta la teoría del sujeto y la subjetividad, entonces está hablando algo que comienza a chocar con el individualismo, comienza a chocar con esas ideas que no les gustaban a los cubanos, y él decide irse también, salir a Brasil, bueno, y recorrer otros lugares. ¿Qué es lo que él aporta? Estas dos cosas. Primero, una revisión ontológica de la psicología. ¿Eso qué significa? Ontológica se da a entender cuál es esa naturaleza, cuál es el objeto de estudio que se tiene que tener en la psicología. En este caso es la subjetividad. Ahora, ¿cómo la medimos la subjetividad? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la conocemos? ¿En qué? ¿En watts? ¿En amperios? ¿En metros? No. Hay que comenzar a generar otro instrumento. De eso se trata. Entonces, también plantea otro problema, que es el problema de la realidad. Y esto es lo que está presentado en esta diapositiva. Una forma de presentar las triadas dialécticas es reconocer que todavía no está resuelto una contradicción en las ciencias psicológicas. Y eso es cómo conocemos lo que en psicología se llama objeto-sujeto. ¿Han escuchado sobre esto, verdad? ¿Sí? Bien, entonces, obviamente, cuando tenemos algo objetivo, nosotros lo podemos medir, cuantificar y podemos transformar, ¿no es cierto? Eso nos da el método científico. Poder nosotros apartarnos del objeto de estudio y poderlo evaluar y poderlo intervenir, poderlo diagnosticar, investigar, etc. Y yo no participo en él, ¿verdad? Eso es el corte fundamental que ahorita vamos a ver que hace la psicología histórica y cultural y que González Rey lo deja bien clarísimo. Nosotros cuando intervenimos en el objeto de estudio estamos inmersos en la investigación. O sea, somos nosotros parte de la investigación. No podemos abstraernos para poder medirlo. Somos parte de eso. Y eso que llamamos objetivo no es necesariamente algo concreto, es algo subjetivo. Bien, entonces, ¿a dónde voy? ¿Cuáles son las triadas más famosas? Perdón, las contradicciones más famosas. Lo que es interno, lo que es externo. Lo que es objetivo, lo que es subjetivo. Lo que es consciente, lo que no es consciente. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Hay otros más, ¿ya? Pero lo que quiero llegar es de que en estas contradicciones nos estamos enfocando. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Vamos a seguir pensando de que hay algo objetivo y que esto es subjetivo? ¿O no vamos a seguir manteniendo esas contradicciones? Esas contradicciones son bien sanas. Las contradicciones son preguntas, porque nos hacen esforzarnos a hacer las preguntas adecuadas. Bueno, y hasta cierto toque tiene ese espíritu marxista de poder mantener esas contradicciones en donde tratamos de encontrar unidades. O sea, son dos cosas que se contradicen. Ejemplo, esto se va para allá y esto se va para allá. Son dos contradicciones que se excluyen. Es la segunda ley marxista. Esa idea tiene que tener una unidad. Más o menos todo ese esfuerzo de poder pensar estas cosas nos hace pensar, decir, ¿sabes qué? Marx crea, o bueno, la dialéctica hegeliana crea una solución, crea una idea que es escogida por Marx. Esa idea es esta, que hay algo universal, particular y singular. Entonces, con eso tratamos de resolver esas contradicciones. Y acá un pequeño ejemplo de poder pensar cómo sería. Si nosotros estamos pensando la realidad, entonces estamos pensando, a ver, prontamente ustedes van a estar muy involucrados en esto. Y es muy importante que lo reciban. Porque van a llegar a un hospital y vas a ver que las cosas se hacen A, B y C. Vas a llegar a hacer un proyecto y las cosas se tienen que hacer D, J y H. Vas a traer un consultorio, especialmente, y vas a saber que tienes que hacer el F, D y R. O sea, hay una lógica en cómo se trabaja. Les doy un comentario. ¿Por qué a veces los psicoanalistas en el Perú, a diferencia de otros países, les es difícil trabajar en hospitales? ¿Por qué?
¿Por qué será? ¿Solo nos gusta? No. ¿Porque los pacientes están locos? Tampoco. ¿Qué? Sí, te escuché. Por el tiempo. Exacto. Porque las consultas en un hospital tienen que ser de 15 o 20 minutos para poder atender a todas las personas. El psicoanálisis clásico se demoraría mucho más. Bueno, el lacaniano también, pero hay variables, pero al fin y al cabo lo que sí es de que hay una estructura. Por ejemplo, tienes que presentar un informe, tienes que presentar unos pasos, tienes que proyectarte. Entonces, eso es otra teoría. Por ejemplo, allí nos dificulta poder intervenir en la realidad. Eso va a pasar en todas las cosas. El comentario es el siguiente. Entonces, que para poder pensar este tema en la realidad, simplemente nos tenemos que poner a pensar, a ver, como psicólogo, están estudiando, están leyendo mucho, todas las noches. Ya, bueno, casi todas las noches, ¿sí? Y especialmente un día antes del examen. Ciertamente. Y en esos momentos, lo interesante es de que tengas algo interesante que leer. Y cuando vayas a hacer eso, vas a ir dándote cuenta que hay teorías que te pueden hacer pensar muchas cosas. Pero va a llegar el momento en que sales y pisas la realidad. Eso no se debe de olvidar. Tenemos que también evaluar la realidad. Y esta realidad es preguntarnos, oye, realmente en la realidad concreta, ¿cómo es el trabajo del psicólogo? ¿Cómo interviene? ¿Podemos hacer realmente trabajo de intervención como lo hacen, por ejemplo, los brasileros? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos trabajar interdisciplinariamente en terapéutica como hacen los colombianos? ¿Por qué no podemos hacer otras cosas? ¿Cuál es la realidad que nos limita a nosotros? Y en esta realidad nos van a generar preguntas y vamos a preguntarnos realmente, oye, y eso es lo que genera un poco el trabajo que llevé a México. Realmente lo que hacen el MINDES cuando va a tratar violencia familiar, ¿realmente es psicológico? ¿Realmente trabaja algo? ¿Se cambian las cosas? Porque si vemos las estadísticas, cada vez hay más plata, hacen más cosas y la violencia aumenta. ¿Qué cosa? ¿Estamos buscando cosas efectivas o qué sucede? ¿A dónde apunta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la realidad que acontece? ¿Cómo la vemos? Entonces comenzamos a pensar otras cosas. Eso es el problema de la realidad. Por eso para González Rey es muy importante el problema ontológico de revisión psicológica y un cuestionamiento sobre el problema de la realidad, porque ahí está incluido, oye, ¿esto es objetivo o subjetivo? ¿Qué cosa es? De ahí se trata. Y el aporte que él menciona son las nuevas zonas de sentido. Se basa en la teoría vygotsquiana. ¿Recuerdan qué es zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo proximal, verdad? No, próximo, ¿sí? ¿Recuerdan? Ya, potencial, ya, próximo. Entonces, esa idea de Vygotsky, de poder generar espacios son espacios de inteligibilidad que no los podemos comprender ahora, pero en el futuro se podrían entender. Esos son la idea de Vygotsky, de González Rey, de generar esta idea de zona de sentido. Quiero mencionar esto para que se conozca. ¿Sí? Son nuevas zonas de sentido. Eso significa que cuando nosotros evaluamos la realidad, hay algo que yo no sé y que de repente voy a comenzar a descubrir. ¿Qué es esto de la realidad que me voy dando cuenta? Es una nueva zona de sentido. Y voy abordando por allí. Lo voy interviniendo por allí. ¿De acuerdo? ¿Sabes cuál es lo interesante de esto? Es de que nosotros, cuando intervendríamos, estamos inmersos en esa investigación y estamos cambiando las cosas. Bien. Hasta ahí, el universal, el particular y el singular. El universal sería pensar la institución, lo que se institucionaliza, las reglas. ¿Cómo deben funcionar las cosas? En la particular está el psicólogo, ¿de acuerdo? Yo como psicólogo, ¿qué es lo que hago? Y en lo singular está ya la persona. Esto es una forma de hacer una triada de ejemplo, ¿eh? De ejemplo. Es una triada de ejemplo, que ni siquiera está hasta de repente evaluada, institucionalizada, no, pero es un ejemplo, para poder pensar que es lo universal, lo particular y lo singular. Lo universal vendría a ser el todo. Lo particular vendría a ser esa parte que representa a un grupo. Y lo singular vendría a ser eso único de algo que solamente lo tiene él. ¿Sí? Universal, particular, singular. Comenzar a pensar en eso. Meterlo en el archivo, comenzar a pensar dónde nace todo eso. Entender a Lacan
o lo que hizo Lacan para atender a Freud y refundar la psicología, es basado mucho en esta dialéctica. ¿Sí? Entonces ya no estamos pensando 1, 2, objetivo, subjetivo, adentro, afuera, consciente, inconsciente. No, se dialectiza. Eso es lo que hizo Hegel. Tesis, ¿cómo es? Tesis, hipótesis y... Ajá, perfecto. Perfecto, eso es entonces, eso es lo que hizo Hegel, ¿ya? Y en esa lógica se dialectiza el asunto para poder resolver la contradicción. Muy bien, entonces acá está muy escrito, muy bien, lo que hemos explicado, que sería una aproximación, es que estudiar el átomo en la química tiene su método. Otra forma muy diferente es estudiar la energía. Diferente sería estudiar un órgano del cuerpo y su fisiología. De manera similar, estudiar la Tierra es diferente que estudiar los astros. Y aquí la parte con la que quiero terminar este momento es, y no necesariamente es el método científico para poder estudiar el mundo social e individual del ser humano. Es decir, nos preguntamos cómo hemos construido el instrumento con el que estudiamos, medimos una cualidad ontológica de la persona, y más aún, ¿con qué hemos construido ese instrumento? ¿De acuerdo? O sea, con esto lo mido, ¿con qué conocimiento, con qué teoría? Y yo me pregunto, ¿con qué conocimiento he construido esto que utilizo para poder medir eso? Esa pregunta nos hace pensar, pues, porque nos diríamos, o sea, ¿y los test es la única forma de medir? ¿Qué más hay? Y comenzamos a pensar. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos para poder hacer para evaluar la subjetividad? Ahí está el tema de la epistemología. Más clarito, el martillo. Tú quieres golpear un martillo, quieres usarlo. El martillo va a golpear algo porque es duro, pero la fuerza con la que lo utilizas es tuya. Pero ¿qué cosa del ser humano es una fuerza inmanente, innata, que lo moviliza y con la cual podríamos medirla, comprenderla? ¿Cuál es ese artífice que está moviendo al ser humano? ¿Qué es eso? En el caso del martillo, yo muevo el martillo y golpeo. ¿Es duro? Golpeo algo duro. Si el martillo es blando se rompe, ¿no? Pero si es duro, golpeo algo duro. Pero ¿cuál es ese artífice que mueve al ser humano? Esas preguntas fueron lo que Freud comenzó a pensar como la pulsión. Entonces, él también está involucrado en este asunto. Bien, entonces, la psicología desde este enfoque piensa en un ejemplo particular. En el caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las madres que sufren violencia en una comunidad? ¿Y qué de lo psicológico yo aporto como sujeto investigador que reúne la problemática social y particular? Lo que quiero aclarar como un fundamento irrefutable en la psicología actual es que si bien existe una psicología que resuelve el conflicto objetivo-subjetivo, o bien decir social-individual, esta resolución no es teóricamente acorde con las ciencias sociales en general, es decir, en la teoría crítica o en la teoría sociológica. Se hace acostumbrar o apoyar y encontrar las consecuencias sociales desde una experiencia naturalista del cerebro. Entonces, tenemos que pensar que hay otros modelos y otros enfoques que nos ayudan a no pensar que todo lo que pasa en el entorno psíquico-social de las personas tiene un fundamento en una experiencia del cerebro. No pasa eso. O sea, no en todo el cerebro podemos encontrar lo que le pasa al ser humano. Porque ¿eso qué sería? Resolver el problema objetivo-subjetivo adentro, afuera, quedándonos adentro. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, eso se dice. Hay otros modelos que pueden ayudarnos a comprender y a trabajar en conjunto. Entonces, tenemos por un lado la tendencia naturalista del cerebro y por otro lado un error al creer que lo social es influyente de forma unidireccional en las personas. ¿Eso qué significa? Esto es las personas, y ahorita vamos a ver un gráfico. Acá está un ser humano, es la lógica de lo interno, y esto es lo externo. Creer que lo externo influye directamente en lo interno, cuando no es así, es dialéctico. Entonces, ¿cómo se dialectiza eso? Es lo que le vamos a mostrar. Cuando pensamos que es unidireccional, tenemos algo, una persona, un evento, un acontecimiento con muchas influencias. Estas influencias son unidireccionales.
de adentro hacia afuera. Tratamos de encontrar cuál es la que influye más, cuál es la que correlativamente tiene mayor influencia, pero no nos preguntamos por algo que está inmerso en la lógica dialéctica. Les dije al principio que es preguntas, y la pregunta es ¿cómo? Ya, pero ¿cómo hace que eso pase? ¿Cómo influye? Entonces, por eso, sin embargo, la pregunta correcta cualitativamente es ¿cómo? Entendamos que supongamos que una comunidad sufre X situación. Lo que nosotros evaluamos es si que X situación es un conjunto de influencias externas o internas, de elementos que tienen implicancias y correlaciones. Sin embargo, en alguna lógica de este funcionamiento, una lógica interna y una lógica de la situación que determine causas y movimientos. Tratamos de encontrar, hay una lógica interna, una lógica de causas y de determinismos. Nos estamos coqueteando con el marxismo. Determinismo, causas, epigénesis. O sea, ¿qué es eso de lógica interna? Ahorita lo vamos a hacer con un gráfico. Sin embargo, es decir que la pregunta correcta es como pensar cómo es que esta situación social cambia a las personas en que ellas mismas cambian esta situación social. O sea, vuelvo a repetir, ¿cómo es que esta situación social cambia a las personas que ellas mismas cambian esta situación social? Si ellas mismas son las que están cambiando la situación social, ¿cómo esta situación social está cambiándolas a ellas? Si ellas mismas la cambian. Como pensar el huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Quién es primero? ¿Quién le echamos la culpa? ¿A Ollanta o a la gente? ¿Afuera o adentro? Comenzamos a pensar un poco eso. Entonces hay que dialectizar. Pensar de esta manera es empezar a dialectizar los acontecimientos y hacernos preguntas sobre la actividad de los psicólogos, como psicólogos. ¿En dónde trabajamos y en qué reglas y con qué criterios? Son preguntas también legítimas. No son solo teorizaciones. Abordamos algo simple pero que entraña una lógica epistémica fundamental. Podríamos mencionar que la psicología que se hará es la que las instituciones legitimicen, y aquello pertenece a pensar qué potencial tiene la psicología para transformar las cosas. Pues todo lo que se legitimiza pertenece a una estructura social o perfecta o de una ciencia absoluta. Es decir, la psicología, nosotros, ¿cómo podemos transformar las cosas? Si ya estamos entonces pensando un poco esto, estamos adentrándonos en la triada de lo que es la dialéctica y a la concepción del materialismo que tiene el marxismo. Estas variadas triadas pueden ser evaluadas de diferente manera. Ya les dije lo particular y lo singular y lo universal. Bien, acá hay una parte que es un autor que cita a González Rey, que es uno de las ciencias sociales en Latinoamérica, que se llama Ibáñez, y él hace una reflexión bien interesante, bien clara. Dice: el pensamiento objetivista que inspira la epistemología de Newton son para este muy pocos subjetivos. Es decir, la luna no ha cambiado nada por el hecho que Newton la investigara. Pero los investigadores sociales, los sociólogos, los psicólogos, los lingüistas, los psicoanalistas y los semióticos se encuentran como objetos que son sujetos con la misma capacidad distincional y objetivadora que ellos mismos. De eso se trata. Que lo que nosotros estamos investigando también cambia cuando lo investigamos. Bien, entonces, vamos a ver esta parte. Hay algunos planteamientos generales sobre lo que podríamos pensar en la psicología historiocultural. ¿Ya? Primero, acá, es de que básicamente hay una estructura tradicional y la psicología historiocultural basa algo más progresista. O sea, básica la evaluación cuantitativa y la intervención psicológica. La estructura tradicional enfoca siempre más la estructura de cuantificación. Estamos hablando de una psicología que podemos cualificar, cualitativa. Ahora, hay una reflexión también. Así como en muchas ciencias, hay lo que es psicología general y psicología aplicada. Eso pasa en todos. Lingüística general, lingüística aplicada.
medicina general, medicina aplicada, algo así. Siempre pasa eso. Y la reflexión es de que eso puede pasar cuando el objeto de estudio es algo objetivo, o cuando el método científico es el que hegemoniza la forma de estudiar estos fenómenos. En las ciencias sociales el método científico no es el único. En las ciencias humanas tampoco. Entonces, acá hay una dualidad entre lo que hace la psicología y su actividad. Es como que si dijéramos psicología, psicología general, actividad, psicología aplicada. En la psicología es lo social y lo individual. En la actividad es lo científico y la actividad clínica. Muchas veces vamos a pensar, o de repente en un momento nos vamos a creer, que el que hace actividad clínica no es científico. En realidad, esta diferenciación, pensar esto, es de corte epistemológico y ontológico. Esto es pensar epistemología y ontología en psicología. Por eso, cuando nosotros pensamos en intervenciones de la psicología histórica y cultural, pensamos en efectos terapéuticos. Ahora, bien. Acá quiero mencionar algo que ya hemos dicho antes. Esta parte de acá, el empirismo. Bien, si nos centramos en la psicología social, está enfocada mucho por el empirismo, o sea, por lo que es más práctico. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a mirar. Ya. Ahora, esto de aquí, la concepción del otro. Lo que les he mencionado en un principio está aquí para hacerlo más claro. Es muy importante que para nosotros la concepción del hombre que tengamos va a dirigir la psicología en la cual estamos abordando. Entonces, en la psicología histórica y cultural se basa en sentidos subjetivos. Y estos subjetivos, el sentido subjetivos es de un sujeto, que es concreto, consciente, interactivo y actual. Nos basamos en que lo social y lo individual en las psiquis humanas es lo que determina la conciencia. Ya habrán escuchado que es una gran frase del determinismo social, que lo social está determinado en las personas. ¿De acuerdo? O sea, lo social nos determina, pero no nos preguntamos cómo. ¿Cómo es en la subjetividad? Por eso González Rey, cuando habla de la conciencia y lo cognitivo, que vendrían a ser las ciencias cognitivas, lo enfoca como una infraestructura de la personalidad delimitada y juxtapuesta. Entonces nos tenemos que poner a pensar qué cosa es la personalidad. ¿Ya? ¿Hasta dónde abarca este tema de la personalidad? Ya les doy una idea. La personalidad es una categoría tan grande como lo es la sociedad. La subjetividad está dividida en dos aspectos, subjetividad individual y subjetividad social. La subjetividad individual y la subjetividad social unidas forman los sentidos subjetivos. Los sentidos subjetivos son los que nosotros estudiamos para encontrar estas nuevas zonas de sentido que les comencé a mostrar de González Rey. Y este sujeto es un sujeto histórico. Entonces la concepción del hombre es la de un sujeto histórico. No es la de simplemente un sujeto que puede ser determinado por ADN o por la biología. Es un sujeto histórico. Y eso es fuerte. ¿Qué significa eso de sujeto histórico? Bien. Esto es un diseño de lo que es una intervención utilizando arte en psicología histórica y cultural, que es lo que llevamos a México. Ya. Miren, acá lo que estamos tratando de encontrar es que acá está la comunidad, acá está la intervención cognitiva. Lo que hay que hacer es hacer un puente aquí. Esto es una forma en cómo se puede teorizar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto en lo más simple, en lo más entendible para poder ir pensando? Es de que, pregunta, cuando nosotros vamos a hacer una intervención social que no sea de un corte pedagógico, porque a veces hacemos de corte pedagógico, que no sea eso, que sea una intervención social. Tratemos de que lo pedagógico sea un instrumento, no toda la intervención social. Cuando hacemos eso, lo que hay de efectos, ¿se puede considerar efectos terapéuticos? Sí, sí se puede, pero hay que teorizarlo, hay que pensarlo de otra forma. Es por eso que a veces en el psicoanálisis algunos hemos confundido y creemos que el psicoanálisis no tiene fin, o el psicoanálisis va a demorar muchos años para que haya bienestar. Eso no es cierto. A las 2 sesiones el paciente ya está bien. Es otro el asunto. Hay bienestar. Y eso tiene sus nombres. Entonces, tiene efectos terapéuticos. Y ni siquiera hemos hecho diagnóstico, pero hay efectos terapéuticos. Entonces, es otra forma, como les dije, pensar qué es lo que estamos evaluando y qué es lo que estamos interviniendo.
¿De acuerdo? Allí, este ejemplo. Ahora, la gráfica que les propuse en este asunto, acá, cuando les decía sobre las contradicciones, pensemos entonces que esto rojo es el individuo, ¿de acuerdo? Esto rojo es el individuo, esto amarillo en la sociedad, y aquí hay una dinámica que está en este papel azul. ¿Qué sería el papel azul? ¿Cómo? La conciencia, lo consciente. Bien, y ese aspecto podríamos pensar que sería algo como el sujeto, por decirlo, ¿ya? Pero esto que es el sujeto, como ven, está determinado por algo de afuera. Y está determinado por algo de él mismo. Algo del sujeto está determinado por algo de afuera, que viene así, y también algo de él mismo, hay una lógica interna que él está configurando en sí mismo. ¿Sabes qué? Entonces, ¿cómo rompemos este cerebro? ¿Cómo rompemos un poquito las cosas para poder entender esto? ¿Sabes qué? No existe ni adentro ni afuera. Lo que está adentro está afuera. Y lo que está afuera está adentro. Por eso la pregunta, ¿cómo nosotros vamos a intervenir en algo en donde ellos, una realidad, la situación X está dada por unas personas allí? ¿Cómo vamos a poder intervenir en ellos si esta situación ellos la están configurando? La realidad de nosotros, de todos nosotros, está dada porque nosotros tenemos nuestras actividades, nuestra actividad la estamos desarrollando. Cada uno de ustedes hace algo. En este grupo podríamos hacer de repente un trabajo de investigación y diríamos, vamos a investigar cómo son los jóvenes del UPT para la percepción de sus motivaciones referente a la psicología. Y entonces comenzaríamos a averiguar cuál es esta motivación que está transformando la psicología en Tacna. Hay algo que se está transformando allí, pero ojo, ¿sabes qué? Eso que se está transformando allí, las motivaciones y lo que están haciendo como actividades transformativas en la psicología en Tacna, eso los está transformando ustedes. Entonces no hay algo de afuera ni algo de adentro. Así rompemos un poco este esquema, en donde lo interno y lo externo, pensamos a veces individuo en lo interno y lo externo sociedad. Pensamos sujeto interno y externo subjetividad y personalidad. Pensamos en lo interno consciente y lo externo no consciente. O sea, como que si lo externo fuera lo no consciente. Jung ahí cometió ese desliz cuando comenzó a hacer su teoría psicoanalítica. Pero acá vemos entonces que la subjetividad y la personalidad, si quisiéramos forzarlas para poder entender un poco esto, yo diría, ¿sabes qué? La subjetividad y la personalidad es un criterio, para poder forzarlo y entenderlo, es un criterio que está afuera, no está adentro. Entonces forzamos. Lo que está interno es el sujeto y lo que está externo es la subjetividad y la personalidad. Por eso, antes decíamos que la subjetividad se basa en dos conceptos, subjetividad individual y subjetividad social. ¿Qué es esto de la subjetividad social? Eso es lo que trabaja González Rey. Bien, eso es lo interesante. ¿Cómo podemos pensar que la subjetividad está fuera de nosotros? Tu subjetividad no la tienes tú, está fuera. ¿Cómo la evaluamos? Bien. Entonces, esta es una manera, la comunicación. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho de que cuando una persona interviene, o un psicólogo intervendría a otra persona en una investigación o en la clínica, más o menos, tendríamos que ponernos a pensar sobre el tema de la comunicación. Para eso una forma de poder trabajar esta psicología es hacer diagnósticos comunicacionales. Y se basarían en estos 4 criterios, o esto es ya mi aporte, González Roy lo hace de otra manera, pero sí hacen diagnóstico comunicacional, pero ojo, la comunicación es toda una macroteoría, una macrocategoría en la psicología histórica y cultural. O sea, estamos realizando nuevas cosas. ¿De acuerdo? La comunicación significa algo más también. Y diríamos que son los sujetos que entran en relación, la naturaleza de la relación, las modalidades de producción de sentido y la significación de las prácticas comunicativas. La experiencia que tuvimos fue de un programa que llamamos CALAS. CALAS es un diseño de un programa basado en la lógica del arte. La pregunta era muy simple, así muy ingenua. Oye, si llevamos arte, ¿los hacemos reír o
o les hacemos algo, un efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque después llamamos payasos. Y si los llamamos payasos, ¿qué hacemos? ¿Los hacemos reír o hay efectos terapéuticos? ¿Podemos medir algo? ¿Podemos experimentar algo? Sí, de repente. ¿Por qué? Porque el arte tiene la cualidad de poder exteriorizar lo más singular del ser humano. ¿Y dónde está eso? En la estética. Entonces ahí vamos, ahí entramos fue por un río muy grande. Y en ese aspecto se llamó Callas. Incorporar lo singular como una dimensión esencial del proceso de construcción del conocimiento. Y eso nos hacía pensar la subjetividad. Y la subjetividad como la resolución de la dicotomía de lo social y lo individual. Entonces, si hay un concepto de subjetividad que me gustaría que ustedes se lleven, es de que González Rey, a la contradicción social e individual, la resuelve con una categoría, con una construcción teórica, que se llama subjetividad. ¿Ya? Y busca repensar la categoría arte como una unidad de lo social e individual. Entonces, el tema de lo consciente y no consciente, también podría pensarse que el arte ayuda a entender mejor este asunto. Y exponer a los individuos a un programa artístico que, basado en sus emociones, encamine y dirija un ambiente de expresión e individualidad. Esto, por ejemplo, un ejemplo, es lo que llamó la atención. Por eso fue muy atractivo, porque era aplicativo. O sea, ya estamos aplicando la psicología histórica y cultural. Ya estamos saliendo de la teorización para otra vez regresar a la teoría, porque al final era eso, teorizar también. La metodología para poder pensar eso. El cuco. ¿Qué es esto de la metodología? La metodología, de las investigaciones vendrían a ser basadas en los planteamientos epistemológicos de la psicología histórico-cultural elaborados por González Rey. Y tiene por lo menos, lo divide en dos cosas, lo que son los principios epistemológicos y el nivel metódico. O sea, los principios epistemológicos es como nosotros pensamos la intervención. Y esto es el conocimiento, lo voy a leer para poder avanzar, ¿ya? El conocimiento es una producción constructivo-interpretativa, diferente a pensar que el conocimiento es deductivo-inductivo, que ese es el método científico. Esto es una producción constructivo-interpretativa. Eso significa, en lo más mero simple, de repente, para ir elaborando, es de que yo elaboro el conocimiento con lo que tú construyes. Por eso cuando se hace evaluación del test del árbol, la figura humana, la evaluación de instrumentos, es bien interesante. Decíamos, ¿por qué no la figura de un niño es una obra de arte? ¿Por qué? Cuando el niño hace la figura del árbol o de la familia, ¿qué es lo más interesante? Lo que nosotros vamos a evaluar objetivamente según nuestra evaluación psicológica, o lo que el niño diga cuando está dibujando y cuando está interactuando conmigo. Y lo que diga cuando está construyendo conmigo, lo que yo le pregunte, lo que yo construyo. Se me da de repente a mí como psicólogo, se me ocurre preguntar, oye, ¿por qué dibujaste ese pajarito amarillo? Lo dibujaste. Y tú pues, no sé, pues tienes algo con los pajaritos amarillos, pues, ¿no? Como psicólogo. Entonces le preguntas eso. Y eso produce sentido. Eso significa la producción del conocimiento. Conocimiento es una producción constructivo-interpretativa. Una construcción interpretativa. Bien, el carácter interactivo del proceso de construcción del conocimiento. Ya les dije, el niño estoy preguntando y él me dice, yo le pregunto al pajarito y él me responde algo y ahí comenzamos a generar nuevas zonas de sentido. Bien, la significación de la singularidad como nivel legítimo de producción del conocimiento. Esto es interesante, ¿ah? Significación de la singularidad. Eso quiere decir de que con una persona, en ese singular, por la dialéctica de lo universal, particular, singular, ¿qué significa entonces? Aclaro, es que esa dialéctica está unida. En lo universal está lo universal. En lo singular podemos conocer lo universal. Y con lo particular podemos nosotros conocer lo singular y lo universal. Es por eso que para Freud hace todo el boom, pues. El método clínico, que es lo que crea Freud, básicamente es una refundar todo eso. Pensemos la psicología desde la construcción de casos. Desde lo singular vamos a construir una teoría. Y hay la crítica, pues, ¿no? Pero a Freud sobre su biologicismo, pero en realidad puede ser un error también, ¿no? Pero eso es una crítica a Freud. Entonces, eso significa que hay una significación de la singularidad como nivel legítimo de producción del conocimiento. Y el nivel metódico, esto es teoría que se utiliza en la teoría configuracional de la personalidad. Había que pensar un poquito. Ya les dije, ¿con qué vamos entonces con qué instrumento?
¿Qué usamos? ¿Martillos? ¿Watts? ¿Lumens? ¿Qué utilizamos? ¿Test? ¿Investigación? ¿Entrevistas? ¿Observación? ¿Qué utilizamos? Utilizamos la teoría configuracional de la personalidad. Eso es González Rey. Por eso su teoría es grande, fuerte también, en ese sentido. Porque ahí está la metódica, el método. El momento de develamiento del objeto, que vendría a ser entender qué significa esto de la metódica marxista. Rochabrún es un autor limeño bien interesante y bien reconocido a nivel de Latinoamérica cuando habla sobre la dialéctica marxista. Y categorías como subjetividad social, subjetividad individual y sentidos subjetivos. Entonces vemos que con esos instrumentos son los que estamos trabajando y teorizando. Como les dije, un ejemplo para poder entender esto es el arte. El arte evoca en el ser humano la mayor conciencia y el nivel personal, familiar y social, y trabaja en profundidad desde su universalidad el plano social y afectivo. Rescatamos del arte que en su profundidad tiene contenidos lingüísticos muy relevantes y encuentra en la contradicción consciente-no consciente una forma de poder pensar la teoría psicológica. Quiero rescatar de esta diapositiva que el arte es la unidad de lo cognitivo y de lo afectivo. El arte es la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, nos ayuda a resolver esta dicotomía. Porque así como hay una dicotomía social e individual, también hay una que es cognitivo-afectiva. Y eso hay que revisar en la teoría. Cognitivo, afectivo es una dicotomía, es una contradicción. ¿De acuerdo? Sí. Finalmente, después de esto, hay una diapositiva de ejemplo. Antes de leer este comentario de Alport, me gustaría leer algo de lo que en otro momento presentamos. Bien, un detalle. Miren, una vez me preguntaron, o lo hicimos cuando hicimos un trabajo para la San Agustín también, y con los jóvenes, como ustedes conocen, tenemos la orientación del psicoanálisis lacaniano. ¿Ya? Eso significa leer a Freud y Lacan. Y eso es muy interesante, pero también a veces, para mí ha sido con los jóvenes que también trabajan en la psicología histórica y cultural, se pelean con los marxistas, los psicoanalistas. Entonces yo vengo a decirles, chicos, he visto en México que se abrazan, ¿por qué se pelean? ¿Ya? Porque de cierta forma tiene su razón. Los dos están hablando lo mismo, pero de diferente trinchera. Es como Perú, Bolivia y Chile, algo así. ¿Ya? Bien, entonces quisiera releer este párrafo para poder entender un detalle. ¿Cómo se podría pensar la psicología y el psicoanálisis? Digo este contrapunto porque la psicología con el psicoanálisis, me refiero a que al ubicar el psicoanálisis en este punto, nosotros vamos a entender qué cosa es esta psicología. Lo que quiero decir es que el psicoanálisis no es una relación simple de analista y paciente. 1, 2, objetivo, subjetivo, adentro, afuera. Sino dos personas en un contexto, la clínica. Esta evaluada desde el criterio de la praxis. ¿Qué cosa es la praxis? Es un criterio para poder evaluar cuál es esta actividad que se dirige, la praxis. Al igual que en el otro lado, la psicología arremete a una teorización entre el individuo y el mundo. Si el psicoanálisis crea, nace, se reproduce y muere también entre lo que es el clínico y el paciente, en uno de dos, la psicología, en su teorización, es una formación entre el individuo y el mundo. Es decir, en las relaciones de la sociedad y el mundo, este último, para ser preciso, en los planteamientos de una psicología que interacciona con el sujeto. Este vehiculizado por conceptos como individuo, subjetividad y relaciones sociales. Cuando hace esta reflexión Alport, que es muy interesante, me gustaría leerla y darle el sentido reflexivo que tiene este asunto. Alport, pues, es un autor que cita a González Rey, lo citan muchos otros cubanos en sus teorizaciones, porque Alport habla sobre las teorías configuracionales de la personalidad también. Honestamente, yo no he leído todo de Alport. Haber leído algunas cosas. Especialmente creo que hay un libro que es bien importante, que sería Psicología de la Personalidad. Pero es muy interesante cómo Alport es un ejemplo para que se teorice todo esto. ¿Por qué menciono esto?
Porque a veces creemos que estos teóricos son pues teóricos que se han sentado en su cama, en su casa y se han puesto a teorizar y ya. No, no puede. No, es Freud leyó a Nietzsche, Watson se psicoanalizó con Freud, Lacan leyó Marx. O sea, hay gente pues, que se ha estado uniendo, no es que agarró en su casa, se puso a pensar, se me ocurre hacer esto. No. ¿Ya? Y estos muchos, y leyeron a Alport, y leyeron mucho de la psicología humanista, que los cubanos se enriquecían, y esta psicología humanista era pues norteamericana también, pero ellos aprendían sobre eso y sabían cómo ubicarla epistemológicamente. Entonces dice, ¿por qué no comenzar en el comportamiento individual, se hace esa pregunta, como fuente de conjeturas? ¿Por qué no con lo individual? Como hemos hecho en el pasado, se refería a Freud. Y luego las generalizaciones, también como hemos hecho en el pasado. Para regresar, por fin, al individuo, no para la aplicación mecánica de leyes, como lo hacemos ahora, sino para una evaluación más completa y suplementaria de cuánto hemos podido dar hasta aquí. Estos son los marcos conceptuales de la teoría de González Rey. Ahí tenemos nuevos nombres, ya hemos dicho algunos. Hay un principio de la personalidad, hay una teoría configuracional, hay indicadores, estos detalles. Básicamente la teoría de González Rey o historia cultural sería basada en estos tres criterios, como que los grandes marcos teóricos, como que, digamos, como los tres grandes capítulos que habríamos que ir conociendo: la epistemología y metodología de la intervención psicológica en el enfoque histórico-cultural, la metodología de la concepción configuración de la personalidad, lo que les dije, el método, y el principio de la personalidad en el enfoque histórico-cultural de la psicología y subjetividad. Para dar un detalle, eso que les dije de que ya no existe ni adentro ni afuera, ¿qué es eso? El principio de la personalidad. Por eso la personalidad es una macrocategoría como la sociedad. No es una teoría de rasgos del individuo, es una teoría que puede dialectizar lo que está afuera, lo que está dentro, lo que es individuo y lo que es sociedad. Por eso es el principio de la personalidad. Los principios y categorías de la psicología histórico-cultural que se basan en la psicología soviética. Esto es, por ejemplo, una teorización sobre el arte y la epistemología y la psicología histórico-cultural. Básicamente así, para poner un detalle. Todo esto es para poder pensar cómo el sujeto es el que construye el conocimiento. Y finalmente, quiero citar a González Rey en un aporte sobre cuando él quiere preguntarse qué cosa sucede con la información que encontramos. Cuando investigamos encontramos ¿qué hace? ¿Qué pasa? Lo voy a leer. En nuestra definición cualitativa, los datos no se acumulan, se integran a un proceso en el cual se define su propio sentido para producir la reducción de la información, no por procesos de síntesis a partir de los datos mismos, de síntesis o... El marco de referencia no se constituye como un momento externo que contribuye a la clasificación de los datos obtenidos, sino que está dado por la propia organización teórica que orienta todo el proceso, constituida de forma congruente en dos escenarios diferentes, pero estrechamente articulados entre sí: el de la teoría y el sujeto estudiado. Es medio yuca, medio tranca, ¿no? Pero no, más difícil no va a estar, tampoco. ¿Ya? Ahí está dando vueltas. Es lo bueno de González Rey, que ahí no me llega. ¿Ya? Pero sí, porque es medio trabalenguas. Pero lo que básicamente quiero decir es de que en sus párrafos siguientes te aclara, te sintetiza. Es así su lectura. ¿Ya? Lo mismo lo repite 4 párrafos, pero que trata de darlo por varios sitios. Pero básicamente después en un párrafo siguiente vas a encontrar que lo que va a decir es de que un sujeto es tan grande como una teoría. Eso es lo que está tratando de decir. Categóricamente, la investigación de un sujeto es tan grande como una teoría. Entonces eso nos anima a siempre hacer intervención, a siempre teorizar, a no creer que nuestra intervención psicológica no se puede teorizar. Siempre sacamos teorías de lo más sencillo que hacemos, desde poder evaluar a un niño con el test de la familia. Si es que lo hacemos de esta manera, comenzamos a teorizar de esta forma. Si es que lo hacemos de esta manera, podemos utilizar el arte, utilizar unos payasos, utilizar una prueba de complemento de frases, ver cómo reaccionan las mujeres y tratar de evaluar la subjetividad. Y comenzar a pensar esta psicología de esa forma. O sea, es interventiva,
A veces hemos creído que es teórica, pero no, que es interventiva. ¿Por qué? Por una nueva palabra, que con esto termino esta parte, es praxis. ¿Qué cosa es la praxis? Búsquenla, investiguenla, vamos pensando en eso. La praxis es justamente eso. Lo que yo he estado hablando cada rato es praxis. Bueno, muchas gracias por su atención entonces.